Muy buenos días. Ayer estudiamos la última parte del capítulo 28 del libro de Deuteronomio, del versículo 34 hasta el 68. Y era la continuación de una advertencia, las maldiciones que llegarían a la vida del hombre si no obedeciera la voz de Dios. Entre algunas de ellas, por ejemplo, en el versículo 35, te herirá Jehová con maligna de pústula de las rodillas y las piernas, desde la planta del pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. El 37, ¿quién me lo lee? Y será motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos del cual te llevará Jehová. De las condiciones en que se encontraba el cuerpo del hombre, ¿no? Todo enfermo. Y luego del versículo 38 en adelante nos hablaron sobre los esfuerzos del hombre, esfuerzos perdidos, nos dijo Elsa. Por ejemplo, el 38, ¿quién me lo lee? Echarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. O sea, llegarán plagas, ¿no? Incluso más adelante dice que las plagas de Egipto y otras plagas llegarán para consumir lo que tú has sembrado con tu esfuerzo. El versículo 45 dice, y vendrán sobre ti estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Todo esto llega por la desobediencia del hombre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de las cosas. Entonces comienza a hablar un sinnúmero de maldiciones que traerá reyes contra ti. Y, por ejemplo, el versículo 58, ¿quién me lo lee? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible a Jehová de tu Dios. El 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Todo esto sucederá si no obedeces alegremente la voz de Jehová. Bueno, y así termina hasta el versículo 68. 67, por favor, ¿quién me lo lee? Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Ya desesperado, ya quisiera que pasara el tiempo, ¿va? Desesperado en el día, no aguantaría el día, en la noche, no aguantarías la noche. Entonces dice que eso sucede al hombre que no obedece la voz de Jehová. Incluso dice que los llevarían como esclavos y nadie los compraría. Capítulo 29 es el que vamos a estudiar hoy. Es el pacto de Jehová con Israel en Moab. Mi Lord, le toca al Lord Sebastián. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias por las personas que estamos aquí, por las personas que vienen en camino. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que cosas grandes nos vas a revelar el día de hoy.
y sé tú el que hable y que nos enseñe mucho. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer de 2 en 2, todo el capítulo 29. Empezamos, pastor. Sí. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino que con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que están aquí hoy y con los que no están aquí con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz, que produzca hiel y ajeno. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viere las palabras de aquella tierra, plagas de aquella tierra, y sus enfermedades
ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Godorón, de Edna y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Y más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová en esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta ira, de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Perfecto, gracias. Bueno, este capítulo nos introduce en un pacto que por orden de Dios hizo Moisés en Moab con todo el pueblo de Israel. Es un pacto que ya existía, pero que Dios lo reafirma a través de Moisés, y eso lo vemos en el versículo 1, que dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El pacto de Dios con ellos en Horeb fue el de los 10 mandamientos. Nosotros lo conocemos como la ley mosaica. El pacto que Dios iba a hacer con ellos aquí era con respecto a la tierra. Dios hizo este pacto con ellos antes de que entraran a la tierra. ¿Y quién me apoya con el versículo 2? Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Gracias. Esta generación eran niños y adolescentes cuando sucedieron estas cosas. Las personas mayores que viajaron a través del desierto ya no estaban. Recordemos que solo Josué y Caleb quedaron de la generación antigua. ¿Quién me apoya con los versículos 3 y 4? Yo, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, mis ojos, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Gracias. Ellos habían visto y vivido todo lo que Dios había hecho por todo el pueblo. Sin embargo, no habían dimensionado la maravilla que esto era. Pablo lo dijo en Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. No es que Dios no les permitiera ver ni oír. Lo que está diciendo es que ellos ya tenían los ojos y los oídos cerrados. Hasta que Dios abra los ojos y los oídos de los hombres y las mujeres, ellos pueden oír el Evangelio. O sea que sí pueden oír la palabra de Dios, pero no pueden entender el Evangelio como nosotros cuando llegamos aquí a casa de oración. Escuchábamos y no entendíamos nada, y Dios está abriendo nuestro entendimiento cada día. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Estonar, todas las veces que nos sacaban a misa y nos leían la palabra, no entendía nada porque pues, no estaba dispuesto. Hasta que mi mamá me trajo aquí y dije, ok, ya estoy entendiendo lo que durante 9 años me intentaron explicar en la escuela. Y ya, por fin voy entendiendo un poco más. Es necesario que el Espíritu de Dios obre por medio de la palabra de Dios para abrir los ojos y el corazón de las personas para que vean que la palabra de Dios es eficaz y transforma la vida de los seres humanos. Dios dijo que simplemente dejó a los israelitas en la misma situación espiritual en la que se encontraban. Ellos no tenían intención de volverse a Él. Habían roto su relación con el Dios vivo y verdadero. Por eso Dios les dejó en su estado de incredulidad. ¿Quién me apoya con el versículo 5?
ni vuestro calzado sea envejecido sobre vuestros pies. Gracias. Al imaginar esta escena, en verdad es muy complicado comprender cómo es que por 40 años su ropa y su calzado no se gastaron. Definitivamente solo Dios puede hacer esto. Moisés continúa describiendo el viaje por el desierto y hablando de cómo estas experiencias debían abrir sus ojos. A veces pensamos que si viéramos un milagro ostentoso, entonces creeríamos y no nos damos cuenta de que todo en todo momento es un verdadero milagro, y aún así muchos siguen sin creer. Los israelitas vieron milagros por 40 años y aún así no creyeron. No es por falta de evidencia que somos inconversos o incrédulos. Somos incrédulos por lo que tenemos en la mente y en el corazón. No tienen ninguna capacidad para percibir las cosas de Dios. Pablo dijo en Romanos 8, del 7 al 8, los que se preocupan solo de las cosas humanas son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven sometidos a los deseos de la débil condición humana no pueden agradar a Dios. Moisés les está dando un resumen de la historia, recordándoles la provisión maravillosa y el cuidado de Dios. ¿Quién me apoya del versículo del 6 al 8? Yo. No habéis comido pan ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron a Seón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Gracias. Les recuerda que fue Dios quien les proveyó todo el alimento y protección todo el tiempo durante todos esos años. Y eso lo hizo para que supieran que Él es su Dios. ¿Quién me apoya con el versículo 9? Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros, hasta el 9. Sí, gracias. Un pacto es una alianza, es un compromiso entre dos personas, o entre una persona y varias personas, o entre dos entidades. En este caso es un convenio, un pacto entre Dios y su pueblo, sus hijos, y les dice que guarden todo lo que dice este pacto y lo lleven a cabo para que prosperen en todo lo que hagan. Esta es una gran promesa. Dios dice que este pacto es incondicional. Sin embargo, les recuerda que la posesión de la tierra depende de su obediencia. ¿Quién me apoya del versículo 10 al 13? Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy con su pueblo y para que él te sea de ti por Dios, de la manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Gracias. Hemos visto que en todo este capítulo de Deuteronomio, Dios pone en orden y por escrito absolutamente todas las situaciones que han sucedido y las que podrían suceder, y cómo Dios es un Dios de orden, y hemos visto que todo está estipulado. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio me recuerda cuando me fui a vivir a la Ciudad de México, que mi mamá me daba indicaciones, y yo, sí mamá, o sea, ya me voy, ya, no me des tus indicaciones. Y cuando llegaba a pasar algo o requería resolver algo, decía, ay, ¿qué me dijo mi mamá? Y entonces le mandaba un mensaje, oye ma, ¿qué hago?
Y me decía, pues ya, o sea, esto ya te lo había dicho. Dije, sí, es cierto. Y por eso ahorita vemos que Dios ya lo está escribiendo, ¿no? Que ya está poniendo esas indicaciones por escrito para que ya nunca más se les olvide. Y bueno, pues es Dios, ¿no? ¿Quién me apoya con el versículo 14 y 15? Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino que con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí, hoy con nosotros. Sí, gracias. En estos versículos les dice que este pacto es para con ellos y con los que no están presentes. Se refiere a nosotros que estamos presentes muchos años después. ¿Y quién me apoya del versículo 16 al 19? Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajento. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Gracias. Les dice que todos saben bien cómo vieron y vivieron en Egipto y de qué manera pasaron por las naciones que ya cruzaron y encontraron en todo el camino los falsos dioses y los despreciables ídolos de madera, piedra, plata y oro que esa gente adora. Los exhorta a que no haya entre ellos hombre ni mujer, ni familia ni tribu que abandone hoy al Señor nuestro Dios para adorar a los dioses de esas naciones. Que ninguno de ellos sea como una planta de raíz amarga y venenosa que pueda dar fruto en medio de ellos. Les dice que si después de haber escuchado todo lo que dice este juramento, alguno de ellos o de nosotros se cree demasiado bueno y piensa que pues, todo le puede salir bien, aunque haga yo lo que me dé la gana, él será la causa de la ruina de todos. Así que pide que todos estemos en el mismo camino, y esa es justamente nuestra encomienda, evangelizar y llevar la verdad allá afuera. ¿Quién me apoya con los versículos 20 y 21? No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Gracias. Ayer vimos todas las maldiciones que caerán por causa de la desobediencia. Así que más vale entrar al redil y no jugarle al vivo. Ya que Moisés da las advertencias de la desobediencia al pacto y cómo afectaría tanto al pueblo como a la tierra en los versículos del 22 al 28. Como son varios, si quieren podemos leer de uno en uno. Empezamos. El 22. Y dirás las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viere las plagas de aquellas tierras y sus enfermedades de que Jehová habría hecho enfermar. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó con su furor y su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová,
el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira y con furor, y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Gracias. Les está diciendo que las generaciones futuras, los descendientes de nosotros que van a venir después, también los extranjeros que lleguen de países lejanos, verán las plagas y las enfermedades que el Señor enviará sobre esta tierra si desobedecieren el pacto. Verán que todo el país no es más que azufre, sal y tierra quemada. Ayer ya quedamos espantados de todas las consecuencias de la desobediencia. Y aquí vuelve a hacer mención y dice que no se podrá sembrar en esta tierra, ni nada podrá producir, ni siquiera una hierba podrá crecer en ella, tal como sucedió en la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales destruyó el Señor en su ira y furor. Y todos se preguntarán, ¿por qué hizo esto el Señor con este país? ¿Por qué se encendió tanto su furor? Y la respuesta será, porque abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Y eso no lo queremos ver. Hay que seguir obedeciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me da miedo mi mamá cuando se enoja conmigo y no me quiero imaginar cuando Dios se enoje conmigo, entonces mejor vamos a ser obedientes. Dios se enojaría porque abandonaron la alianza con Dios y se fueron a rendir culto e inclinarse ante otros dioses que no conocían ni nunca les dieron nada. Por eso se enojó el Señor contra esta tierra e hizo caer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro y los arrojó de su país con ira y gran indignación, echándolos a otros países como está sucediendo ahora. En el versículo 29 termina diciendo, ¿quién me apoya con el versículo 29? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gracias. Nos deja muy en claro que hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Él es soberano y nos revela lo que Él cree que podemos manejar en nuestras limitaciones. Esas cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos son para que las cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Y bueno, así concluyó este capítulo. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? Hay que ver a Irma enojado. Bueno, ¿de qué nos habló Sebastián aquí? De un pacto que quiere ser Dios, ¿verdad? Con su pueblo. Lo repite varias veces, ¿verdad? Incluso hace una pequeña historia de lo que vivieron sus padres y de lo que vieron los que eran jovencitos, ¿no? Que ellos también fueron testigos de cómo Dios abrió el mar, cómo fueron las plagas, cómo caminaron en el desierto. Qué generación tan extraordinaria esta de los 20 años hacia abajo, ¿verdad? Que vio todo eso y ahora va a entrar a la tierra prometida. Vio cuando Dios se enojó, que no quisieron entrar a la tierra prometida, y ahora, 40 años después, ellos están a punto de lograr lo que sus padres no hicieron. Como que es una generación, ¿cómo la podríamos llamar? ¿De mejor calidad espiritual? ¿O de más experiencia que sus padres? Lo que pasa es que sus padres venían de Egipto y estaban ya coludidos con dioses ajenos. Y entonces ellos estaban viendo ya el verdadero Dios, conociendo al verdadero Dios.
niños. Así es. Era más difícil para los padres, para los que salieron de Egipto, porque tenían que desaprender primero, antes de aprender lo que Dios... Les costó la muerte, ¿no? Sí. Nunca aprendieron, nunca desaprendieron. Ahora, ellos también habían aprendido cosas, porque eran de 20 años para abajo. O sea, también traían cosas que ellos pisaron la tierra de Egipto. Otros nacieron en Egipto y otros nacieron en el desierto, ¿verdad? Pero hay una generación especial que nació en Egipto, de los 20 años para abajo, que ellos traían eso de sus padres también. Y ahora ellos están cambiando toda la historia. ¿Quién eran los responsables de esta travesía, no? Aparte de Caleb y Josué, Moisés. Ellos, esta generación que iba a entrar, la generación que había pisado la tierra de Egipto. O sea, era una generación llena de experiencia. ¿A qué se compararía esa generación en la actualidad? ¿Qué tipo de generación somos nosotros? Los que vivimos un poco la época anterior, que no había televisión, que jugábamos en las calles, que incluso había carretas en las calles, que vivimos un poco la vida, no la modernidad, sino la pre. Todavía nos tocó algo, ¿verdad? De esa historia. Y que nosotros estamos viendo otra historia diferente, que estamos cambiando. Teléfono. ¿Quién se acuerda de los teléfonos? Cuando iba uno a las casetas y se enteraba uno del chisme de todos, ¿no? Lo que hablaba. Es más, querías conocer una noticia, ibas a hablar con la del telefonista, ¿no? Decían, a ver cómo está. Bueno, esta es una generación que Dios está haciendo un pacto. Ahora, para que se haga un pacto, ¿qué se requiere? 2 partes. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con los hombres? Y los hombres, ¿cuál es el pacto que hace con Dios? Los hombres ser obedientes. Los hombres vamos a ser, tú eres vas a ser nuestro Dios y te vamos a obedecer en todo. Nosotros vamos a ser tu pueblo. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. ¿No es el mismo pacto que hacemos nosotros? Sí. Te reconocemos. Ya no voy a pecar más. Ya voy a ser obediente ante ti. Y entramos en un pacto. Y entonces, ¿cuál es el pacto que hace Dios con los hombres? Las leyes nos da el manual para que lo conozcamos y cómo nos comportemos con Él y cómo tengamos relaciones con Él. Sí, tú ya me reconoces como Dios, pero tienes que obedecer. Y estos son los estatutos y ordenanzas, ¿verdad? Sí. Y yo seré tu Dios y nada te faltará. ¿Verdad? Nada, todo lo que hagas será prosperado. Bueno, Moisés llama a todo Israel. Entonces le dice, ustedes vieron, esta generación vio las grandes pruebas y las maravillas. Versículo 4, ¿quién me lo lee? Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, y ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué Jesús repetía esta frase, pero al contrario? Oídos que no oyen, ¿verdad? Sí, ojos que no ven. ¿Por qué dice aquí, hasta hoy Dios no nos ha dado ese corazón para entender? ¿En qué momento Dios te da un corazón para entender? Te da oídos para oír y ojos para ver. En el momento que yo decido conocerlo a través de la palabra. Fíjate, en el momento que lo reconoces como tu Señor y Salvador, ¿no? ¿Y quién hace eso en tu vida? O sea, ¿cómo? Si llevabas 20, 30, decía que estaba en la escuela y los llevaban a la misa, 9 años y no lo entendía. O sea, ¿en qué momento dices?
¿Cuál es el clic? Es ¿Quién lo que actuó? dijo Era Sebastián, de entendimiento. que la palabra tiene poder de escribir, la que nos abre. Pero la escuchaba, ¿a poco no? Le abrían la Biblia, le leían ahí. Sí, A nosotros también. sí. Que eso Nos abrían la Biblia y no la entendíamos. ¿En qué momento? Cuando confiesa uno en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién? Es el ¿Mande? Espíritu Santo el que recibimos. El Espíritu Santo ya está actuando. Dice hasta hoy. El pastor que dice, todos tenemos un tiempo de visitación, nada más que no me acuerdo cuándo viene, y dice que tu tiempo ha llegado, o sea, todos tenemos un tiempo desde chicos, grandes y así sucesivamente, en que Dios viene y nos visita, y es cuando entendemos ese mensaje de salvación que Dios nos está hablando. Así es. Pero fíjense, Dios está presto desde el nacimiento. ¿No? Vieron tus ojos, ¿no? O sea, siempre ha estado presente. Nada más que no hemos tenido corazón entendido. Y aquí hay una parte. Ahí, dice, Dios ha traído 40 años. ¿Me leen el 5, por favor? Bendita serás tu No. Sí. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, y vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. El 6, sí, por favor. No habéis comido pan, ni bebéis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, no comiste ni pan, ni sidra, ni vino. No, o sea, no te gozaste. ¿Para qué era el vino? Para alegrar el corazón, ¿verdad? Y el pan para saciarse. Entonces, hubo momentos que no sabías qué, como que era una rutina. Tu vida, no entendías. Te leía la palabra, no la entendías, no tenías ojos, no tenías oídos, no tenías corazón. Pero, aquí había una parte, ahorita a ver si la encuentro. La marqué, pero se me pasó. Bueno, pero no la entendiste. Ahora, hoy, dice, hoy te convoco a todos a un pacto. ¿A quién está convocando? A las cabezas, a los niños, a los extranjeros y a los que, dijo Sebastián, a los que han de venir. ¿Quiénes son los que han de venir? No lo dijo, ¿ah? Nosotros somos esa generación que había que venir. ¿A qué nos convoca? obedecer a Dios. Versículo 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperes en todo lo que hagas. Y ahí nos dice, estas palabras. ¿Cuáles palabras de pacto? Todas las que hemos escuchado. Las bendiciones y las maldiciones. Que todo está condicionado, ¿cierto? ¿Sí? Todo está condicionado. Si tú esto, yo esto. Si tú esto, yo esto. Pues me parece que hay siempre, y que se rige de parte de Dios para nosotros, y que también se rige en las leyes naturales, que si tú quieres una consulta, o sea, yo te doy, pero tú me pagas. Así es. O sea, si tú quieres esto, yo esto. O sea, todo está condicionado, y el Señor aquí condiciona todo esto, y dice, esas serán las condiciones de nuestro pacto, ¿no? Si tú quieres comer, tú tienes que sembrar. Pero dice, hasta hoy no te ha costado. ¿Verdad? Ahora entras en mi pacto. Yo voy a ser tu Dios y todo te voy a prosperar en todos tus caminos. Ese es mi pacto. Sí. Tú lo vas a reconocer en todo lo que hagas, que es obra de Dios, y yo te lo voy a dar. Te voy a guardar mi pacto contigo, mi alianza contigo. Serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Por eso, ¿me lees el 13, Laura, por favor? Para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, yo estoy cumpliendo
se lo dije a tus padres y hoy te voy a cumplir. O sea, hoy es un día especial para nosotros, porque hoy entramos en un pacto diferente, ¿no? Entramos en el conocimiento de Dios y nos hace una advertencia. Cuidado, no te vayas a ir con dioses ajenos, porque vas a provocar. Mira, si ya entraste en mi pacto, yo te voy a bendecir. Si tú dices, sí entro, vámonos para adelante. Pero cuidado con regresar a la idolatría. Por eso hace una advertencia, ¿no? Como van con Laura, yo te pago, pero pues, consúltame. O sea, vamos a entrarle los dos. Sí, te consulto, pero tienes que hacer esto. Si no, ¿qué caso tiene? Si me vas a obedecer en lo que te diga, dice, ¿cómo puedo provocar la ira de Dios? Hace una advertencia. 17. ¿Me lo lees, por favor? Habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. ¿El 18? No sé qué hay entre vosotros, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a los dioses de esas naciones. No sé qué haya en medio de vosotros, raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces, ¿cuál sería la hiel y ajenjo de una raíz? Amargura, ¿verdad? La amargura. Desechamos la gracia, por eso nos manda a Hebreos 12:15, si alguien me lo busca. Y fíjense, bueno, antes de entrar, ¿quién lo tiene? Hebreos 12. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Cómo podría uno tener una raíz de amargura que crezca? Apartándose. ¿Cómo se puede uno apartar? Nos dice que buscar otros dioses. Pero también, ¿cómo se puede uno apartar? Es muy fácil. Te vas al mundo a pecar. Sí, bueno, ahí te gana la carne. Pero dentro de la iglesia, del conocimiento, de haber estado en el pacto, ¿cómo? Dejando de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de empezar a... O de que te caigan gordos todos. Que te caigan gordos, chismes, poniendo los ojos en el hombre, ¿verdad? Y no poniendo los ojos en Dios. Por eso el 19, fíjense lo que dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga, o sea, la persona, ¿verdad? Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona alcohólica? En su embriaguez dice, yo estoy en paz, estoy tranquilo. Como se dice, estoy chupando tranquilo. Aunque todo sea un desastre. Se vuelve uno torpe, ¿no? La dureza de su corazón, ¿verdad? Tengo paz. ¿Y cómo está alrededor? ¿Cómo está la familia? Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones. ¿A dónde se van? A los centros de rehabilitación. Están apartados. Ellos están apartados totalmente. Y les da una oportunidad. Llega Juanita con su tribu, le hablan de Cristo y dice, yo era cristiano. Soy hijo de pastor. Yo estaba en la alabanza. Yo adoraba a Dios. ¿Qué es lo que lo llevó a esa situación si conocía a Dios? Comenzó a lo mejor la vanidad. Yo canto muy bien, yo tengo esto, o yo predico bien, un pastor.
yo esto. Hay pastores ahí. Entonces, ¿a dónde te lleva? Dice, te aparta, vámonos para afuera. ¿Quién sabe si Dios lo perdona? ¿Quién sabe si Dios nos perdona? Eso es cuestión de Dios, ¿verdad? Es cuestión de Dios. ¿Puedo leer esta versión? ¿Sí? Si después de haber escuchado los términos de este juramento, alguno de ustedes se cree demasiado bueno y piensa, todo me ha de salir bien, aunque haga yo lo que me dé la gana, él será la causa de la ruina de todos. El Señor no va a estar dispuesto a perdonarlo, sino que descargará su ira y su indignación sobre ese hombre, y caerán sobre él todas las maldiciones anunciadas en este libro, y el Señor borrará de la tierra su descendencia. Duro, ¿ah? Entonces, ¿Eso no será la apostasía? pues no, esta es una advertencia que está diciendo, porque en este momento está entrando el pueblo en un pacto muy serio, ¿no? O sea, es algo de, con Dios no se juega, dice, me provocarás a ira. Entonces, ayer me decía Elsa, con tantas maldiciones hay que alinearlos. hay que estar checando qué andamos mal, ¿no? Porque podemos decir, tengo paz, Dios está conmigo, comparto ahí. O por ejemplo el caso de la alabanza, ¿no? No, yo canto bien. O el predicador, ¿qué estoy haciendo mal? Más bien, esa es la advertencia, por eso fueron 60 y tantas maldiciones. ¿Qué estamos haciendo mal, no? Este cuate dice, yo estoy en paz, ¿eh? Yo no tengo problema. Su corazón endurecido. Está embriagado en su corazón. Ve a un borracho, ¿a poco tiene problema? Está feliz y contento, bailando cumbias, ¿no? No tiene conciencia. No tiene conciencia. Entonces, esta es una advertencia muy fuerte. Entonces viene una consecuencia. Ya sucedió en diferentes épocas en la tierra. ¿En qué épocas nos está diciendo? Chécate qué ha pasado con esas generaciones. Por ejemplo, la generación de Noé. O sea, se acabó. Provocaron a ira al Señor. ¿Qué otra generación? Sodoma. Las generaciones que fueron cautivas, ¿no? Que se les llevaron de esclavos. Babilonia. Mandé, Babilonia. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esclavos, ayer platicábamos sobre eso, ¿no? Lo que está pasando ahorita no es un tipo de esclavitud. Vámonos a otro país y vienen con niños recién nacidos y quieren meterse a fuerzas a otro lado. ¿De dónde están huyendo? No lo acabamos de leer, que ni siquiera los van a querer. Van a ser esclavos, pero ni siquiera quieren que entren ahí. No, que te queremos, vete de aquí. No te compramos. O gente buena, pero que traen problemas, ¿verdad? No te queremos. Eso está escrito. Entonces, ¿qué dicen los americanos? Quédate en tu país. ¿Qué dicen México? Mejor quédese en su país. ¿O no? Entonces, eso se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo. ¿A dónde llegó el polvo del Sahara? Ya nos llegó a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué decimos? ¿Tendremos paz? Dios no, espérate. Abramos los ojos. Mejor alineémonos a la voluntad de Dios y viviremos bajo su gracia. Bajo su control, bajo su poder. Su poder. Versículo 24. ¿Quién me lo lee? Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Qué es eso que está pasando? ¿Por qué sucede? ¿Está pasando todo eso? No. ¿Mandé? ¿El tsunami? Esas calamidades como los tsunamis, temblores. Oye, cientos de hombres mueren al día en México. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Entonces, por eso esta generación es una generación que ha visto todo, ¿no? Nosotros estamos viendo todo esto. Y
porque hemos dejado el pacto, ¿no? Como pueblo. Oye, adorando a la muerte, al enemigo de Cristo, ¿no? ¿A quién venció Cristo? A la muerte. Y se levanta un pueblo y adorador de ella. O sea, ¿qué le está diciendo a Dios? Mira, lo estoy adorando. Qué terrible, ¿no? ¿No crees que eso provoca ira? Si a nosotros nos da coraje, imagínate, Dios que no puede ser burlado, dice, yo no puedo ser burlado. El 25 lo confirma. ¿Me lo lees? Y responderán por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, y con el que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y el 27, ¿me lo lees, Esther, por favor? Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. ¿Contra quién? Contra la tierra, ¿verdad? Contra todos, vámonos. Híjole. Hay el libro que dice, duro es caer manos en Dios airado, ¿no? Qué duro es eso. Cuando Dios se enoja, ¿cómo calmar la ira de Dios? ¿Cómo dice? Como dice el libro. Fíjense, ¿por qué los aztecas mataban y sacrificaban a tantos? ¿Cómo sería aquel entonces donde el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el de aquí, ¿cómo se llama? El chiquito este de aquí. El de Colima, todos que comenzaron a hervir, ¿no? A explotar. ¿Cómo calmaban la ira de Dios para ellos? Y dice, un holocausto, un sacrificio humano. Entonces, ¿por qué ellos sacrificaban? ¿Qué no entendían o qué entendieron mal? ¿O de dónde les vino eso de sacrificar? Pues es que decía un sacrificio humano. Entonces aventamos a un hombre, a una mujer, algo así. Y era el sacrificio mío que yo tenía que hacer, de llegar a esa humildad. ¿Pero quién les enseñó que había que sacrificar? Se parece a la historia, ¿no? Yo también lo he pensado así, que cómo hicieron montes altos llamados pirámides para hacer sacrificios allá arriba, cuando la escritura habla de subir al monte a hacer sacrificios, ¿no? Entonces hay esa similitud. ¿Se acuerdan que hay una teoría de que los primeros aztecas que llegan venían tras de una señal? Sí. Que venía de Dios, y el águila simbolizaba la presencia de Dios y la serpiente la maldad. Entonces cuando ellos llegan, dicen, estos son. De hecho, un historiador dice que adoraban un solo Dios. Luego se fueron contaminando, ¿no? Por decir. Pero que los primeros venían tras de una señal de la tierra prometida, que pasaron por el estrecho de Bering y venían generaciones y generaciones, y tribus se fueron quedando hasta que encontraron a la serpiente acabada y dijeron, este es. Pero al pasar el tiempo se fueron, es como cuando alguien le habla a otra persona, ¿va? Ya, o 6 personas, ya la última persona entendió otra cosa. No fueron los españoles los que nos trajeron muchos dioses. No. Ellos ya adoraban, empezaron a adorar al dios Quetzalcóatl y a otros dioses. Por eso Fray Bernardino de Sahagún dice, les quitamos dioses y les ponemos dioses. Les ponemos otros. O sea, es lo mismo. Adoraban a la serpiente, adoraban al sol. Comenzaron. Pero este historiador de apellido Sánchez dice que los primeros que llegaron adoraban a un solo Dios. Los primeros. Este es un historiador. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que está advirtiendo. Cuando entres allá, no vayas a desviarte, comenzar a adorar a otros dioses, como si fuera la historia de México, ¿no? Y comenzaron a hacer sacrificios, pero ahora humanos. Alguien les dijo, alguien se alocó y les dijo, esto es, se desviaron.
¿Cuáles eran los sacrificios de holocausto y ofrenda de paz que pedía Dios? ¿No era un cordero o un becerro? Que estos se alocaron y empezaron a buscar sacrificios, como dice el hermano, mi sacrificio. Pero sacrificaban a otro, no se sacrificaban ellos. Sí, abusados. Ahora, fíjense, Jesús fue el cordero, ¿eh? Él se sacrificó por nosotros. Pero ¿a quién vino a derrotar? ¿Cuál? Él se llevó nuestro pecado, pero Él resucitó al tercer día. Y la misma Biblia dice, no hay más sacrificios. Él es el último sacrificio. Ya, se acabó esa historia. Entonces, aquí en este capítulo es muy interesante porque nos está hablando de advertencia, no regresar. Si ya conocimos a Dios, no podemos regresar porque provocamos la ira de Dios. Será encendida en ira Dios, ¿verdad? Dice. Ahora vamos terminando. ¿Me lees el 29 ese? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Tiene un propósito, ¿verdad? Que se te revele. ¿Qué significa una revelación? ¿Quitar el velo? Se reveló la película, ¿no? La fotografía. ¿Qué es lo que hay oculto ahí que existe? Existe en la fotografía anteriormente, existía alguien ahí, pero había que revelarlo. Sacarlo a la luz. Por eso hay un libro de las revelaciones. Todo está escrito. Entonces, ¿mande? Ya lo vamos a estudiar. Todo se va a revelar. Pero ¿qué necesitamos para que pueda ser revelado? Que el Espíritu Santo, dice el apóstol Juan, y el Espíritu de Dios estuvo sobre mí. Él nos revela. No podemos ser revelaciones de nosotros. Tienen que ser de Dios. Para que pueda ser aclarado nuestro entendimiento, ¿no? Ahora, dice que ¿quién reveló al Padre? El Hijo. Que a través del Hijo, imagínate esto, a través de ver a Jesús, lo que Él hizo y lo que Él es para nosotros, el Padre revelado, como si entráramos en la cámara. En la cámara, estamos en la oscuridad y de repente se va revelando el Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, solamente a través de Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestros ojos están enfocados a Él, ¿verdad? Entonces tenemos revelación de lo que es y quién es Dios para nosotros. ¿Quién nos empuja a eso? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Ahora dice que los secretos los tesoros son de quién? De Dios. ¿Y qué nos prometió Dios? ¿Que nos daría? De su tesoro, de su mejor tesoro, los secretos. ¿Qué hay de secretos en la vida que no entendemos? ¿Mande? Muchas cosas como lo que sucede en los milagros, ¿no? O sea, son cosas de Dios que solo Él sabe. Solamente Él. ¿Sí? Jesús era el secreto, el tesoro que se nos dio y se nos fue revelado, ¿verdad? ¿Qué hay en el corazón de Dios que tiene que darnos? Que está escrito. En alguna parte está escrito. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahorita que ojo no vio ni oído escuchó? ¿Ojo vio alguna vez tener dentro de su tierra, dentro del trópico desierto del Sahara? ¿Qué hay de oculto ahí? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Alguien había visto eso? ¿Qué hay? ¿Qué nos falta que se nos revele? En los últimos tiempos que crezcamos en fe.
Pero hay cosas que tenemos que entender. Cuando discernamos la palabra fe, ahí no está. Imagínate aquel astronauta que por primera vez en la humanidad sale del espacio y ve la Tierra de lejos. ¿Qué se le revelaría a ese hombre? ¿Qué sentiría? ¿Cómo voltearía a ver si había alguna luz en el universo y a lo mejor, no sé, todo oscuro? O a lo mejor un destello que era la luna tan cerca, gigantesca. ¿Qué sentiría? ¿Qué es lo que nosotros sentimos cuando leemos la Escritura y entendemos algo? Como si fuera un tesoro de Dios, ¿no? Solamente a mí se me dio. ¿Por qué Isaías dijo, muerto soy? Porque he visto la gloria de Dios. ¿Qué se le reveló? ¿Qué tesoro tan grande es eso que Dios le mostró? ¿Por qué el apóstol Juan en el libro de las Revelaciones dijo, esto se cayó? Es más, vamos allá. A ver si lo encontramos. Capítulo 1. Con esto cerramos. Apocalipsis. Bueno, 21. Ahí se me vino el 21. Apocalipsis 21. A ver, ¿me lo lees tantito? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo? ¿Les digo? Sí, nada más entendamos qué está viendo Juan. ¿Una revelación o no? Síguele adelante como si estuviéramos nosotros ahí en los pies de Juan, en los ojos de Juan. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Híjole, qué momento, ¿no? Dice, ¿nos los prometió Dios? Sí. ¿Nos daría revelaciones? Entremos en ese mundo. En el mundo donde hablemos con Dios y Él nos muestre cosas que ojo nunca vio y oído nunca escuchó. Entremos a la presencia de Dios donde podamos oler el olor fragante de su presencia, ¿no? Donde digamos, hijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me quisiera ir, como dice Pablo, ¿no? Quisiera estar ataviado como esa novia que baja. El ayuno nos ayuda un poco eso. El ayuno, el entrar en el mundo, ¿no? El deseo, ¿no? De entrar en ese mundo, ¿no? Entonces, por eso este capítulo es el pacto. ¿Cómo termina este pacto? Con una promesa hermosa de Dios. Ahora, esto nos hace olvidar las maldiciones. No, yo ya no quiero eso, ahora quiero esto. ¿Verdad? Antes comía un guisado sabroso, ahora quiero barbacoa, ¿no? Comer lo mejor de lo mejor. O sea, vestías ropas, ahora vistes de lana, ahora vistes de lino fino. La excelencia, ¿no? El aprendizaje de la excelencia, el prepararte, el entrar en ese mundo. Como cuando una mujer da luz, son 9 meses de Malestar. dolores, malestares, y solo un momento de alegría. Todo cambia. Todo cambió, ¿verdad? Se le olvidaron los 20 huesos rotos. Ay.
se termina la palabra ¡ay! Y empieza ¡oh! ¡Qué hermoso! Bueno, Padre, a ti sea la gloria y el poder. Señor, permítenos entrar en tu mundo de revelaciones, Señor. Permítenos entrar y sacar de tus tesoros que tú nos des y ponérnoslos en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón a todo lo que tú tienes en esta tierra. Queremos y creemos en ti cada día más, Señor. Nos enamoramos de ti, Señor. Cada palabra que está escrita es maravillosa. Cuando tú nos hablas, cuando tú nos perdonas, cuando tú nos amas, cuando tú nos reprendes, cuando tú nos guías, es maravillosa tu presencia en nuestra vida, Señor. Ábrenos el entendimiento. Señor, ciertamente no conocemos nada, pero queremos conocerte más. Espíritu Santo, guíanos, llévanos, empújanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.